un incremento tiende a cero. Esto, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Dylan? Sí. Entonces, matemáticamente es esto que está aquí, ¿va? Eh, por ejemplo, geométricamente, es la derivada de una función que me da. Es igual a la pendiente, ¿no? Ujú. ¿La pendiente de quién? De la recta. De la función. No, de la recta. ¿De la recta qué? X. No, de la recta tangente. Tangente. Acuérdate. Fíjate, eso vamos a ver hoy. O sea, tenemos una gráfica, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar, fíjate, por ejemplo, tengamos esta ecuación, digamos menos x cuadrada, que será más 2, no sé. Entonces, su derivada de esta función, ¿cuánto va a ser, Dylan? Menos 2x. Esto implica que la derivada, voy a poner ahora esta notación, Dylan, ¿va? Ujú. Esta prima que denota derivada, entonces va a ser menos 2x, ¿no? Nada más, ¿va? Sí. Entonces, fíjate, Dylan, nosotros habíamos hablado de funciones, ¿va? Todo el tiempo estamos hablando de funciones. La derivada, ¿qué me da? Esto. Puede ser una expresión matemática, pero al final del día, esto nos está dando una derivada. También es una función, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica es f de x eh, respecto de x. Y esto también es una función, ¿estás de acuerdo? Que si la graficamos, pero ahora va a ser f' de x respecto a x, ¿cuánto va a ser? ¿Qué va a quedar aquí? Va a quedar una línea recta, ¿no? Con pendiente menos 2 que va a quedar más o menos así, ¿va? Va. Entonces también es una función, ¿va? ¿Respecto de quién? De x, ¿va? Sí. Entonces también es una función. Es importante que queden claros estos términos de a qué le puedo sacar derivadas y qué pasa cuando yo le aplico la derivada a una función que me va a dar pues, otra función distinta. Ujú. O ayer vimos que hay casos en los que la derivada es la misma función, exactamente, ¿no? Que es la exponencial. Pero bueno, son casos específicos. Pero al final del día, en general, la derivada de una función me va a dar otra función, ¿va? Y eso va a tener algún significado por ahí. Bueno, en este caso, la derivada nos da, como habías mencionado, voy a apuntarlo aquí porque es importante, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente, ¿va? Ujú. De la recta tangente en un punto dado. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si has visto eso de que, por ejemplo, en esta gráfica, las rectas tangentes acá, por ejemplo, a este punto, va a ser, a este, va a ser una línea así. La recta tangente, bueno, las voy a pintar de otro color para que se note.
ahí va, en este punto, la recta tangente va a ser esa. En este de acá, la recta tangente va a ser esta de acá. Acá va a ser así. Y va a ir cambiando, ¿va? O sea, podemos dibujar un infinito número de rectas tangentes porque hay infinito número de puntos en la recta real, ¿va? En el dominio. Entonces, eh, por ejemplo, digamos, mm, vamos a escribir vamos a plantear una función menos x cuadrada que el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, más 5. Bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que es una gráfica, ¿va? Entonces, recordemos esta ecuación, ¿va? Pues, bueno, ya había puesto aquí más 2, ¿va? Es el ejemplo que vimos. Sí. Entonces, la derivada es esto. Entonces, si yo evalúo la derivada, por ejemplo, digamos en 0, en x igual a 0, ¿qué me va a dar? 0, ¿no? Menos 2 por 0 es 0. ¿Qué quiere decir eso, Dylan? Que mi pendiente va a ser 0. ¿Qué características tiene la recta cuando su pendiente es 0? Cuando la dibujamos. Una recta en cero. ¿Una recta en 0? No, no entiendo eso. Una A ver, recta. cuando yo te digo una recta, dime sus características. ¿Qué características tiene una recta? Digamos, esta recta. Aunque eso es una recta, ¿no? Que se extiende. ¿Qué características tiene? Mm, qué buena pregunta. A ver, acuérdate, Dylan. ¿No, Dylan? No. Fíjate, la función de una recta requiere de dos parámetros, básicamente. Cuando yo te digo la función, o sea, te digo de una recta, tú me tienes que preguntar, eh, tienes que dar dos parámetros, que es la pendiente y el punto donde intercepta el eje Y, ¿va? Entonces es importante que esa pendiente, pues tú me la des, ¿va? ¿Qué es el coeficiente que hago? Sí, bueno, ¿qué es esto, Dylan? M y B terminan siendo parámetros. Son unos números reales que tú me puedes dar y podemos generar todas, si nosotros eh, eh, con esta fórmula nosotros podemos definir todas las rectas que se nos antojen, ¿va? Podemos modificar M y B a nuestro gusto tal que se ajuste a un resultado que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Sí. Que M es la pendiente y B es la donde intercepta aquí. Por ejemplo, vamos a construir una f de x igual a, digamos, 4x menos 20. ¿Qué características va a tener? Cuando nosotros la dibujemos, va a resultar ser una función que tenga pendiente 4. ¿Qué quiere decir 4? Que la diferencia, bueno, eso es la inclinación, ¿va? Recuerda que la pendiente está relacionada con la inclinación, entonces se va a ver algo del estilo muy vertical y va a interceptar al eje Y en menos 20, o sea, si nosotros prolongamos esta recta, se va por aquí y aquí está el menos 20, ¿sale?
Entonces quiere decir que va a ir algo así, Dylan. Bueno, más inclinada todavía. Algo así, ¿va? Aquí va a ir X y aquí va a ir f de X. ¿De acuerdo, Dylan? Sí. Entonces, cualquier función que tú veas con este estilo quiere decir que es una recta. Mira, vamos a graficarla. ¿Cuánto era? 4x menos 20. Mira, y ahí está Dylan. ¿Va? Intercepta al menos 20 y está muy inclinada, ¿no? Sí. Y es con tendencia positiva. ¿Qué pasa cuando yo, mi coeficiente aquí, en lugar de ser 4, es un número negativo? ¿Qué pasa, Dylan? ¿Cómo se va a ver esa recta? A ver, vamos a poner un ejemplo. Si ahora vuelvo a poner la misma, pero con signo invertido, f de x igual a menos Va a ser 4x al revés. menos 20. ¿Cómo que al revés? Sí, ahora ya no va a pasar por el 4 positivo, sino por el 4 negativo de Y. Pero acá nunca pasó por un 4, pasó por un 20. Ojo, el término, ¿qué término es? ¿Independiente o dependiente? Fíjate, hay dos términos básicamente. El término dependiente, que es este 4x, Ujú. y si quisiéramos ser más específicos, y lo correcto es decir el término lineal. ¿Por qué lineal, Dylan? Lineal se refiere a 1. ¿Por qué hay un 1? Es un término lineal porque tiene un exponente 1. Y este es término, este que está aquí, el menos 20, es el término independiente, que no depende de una variable. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en este nuevo caso, lo único que hice fue invertir el signo del coeficiente del término lineal. ¿Qué va a pasar con la gráfica? Va a haber una variación, sí, pero ¿dónde? ¿O qué? ¿Cuál va a ser? Bueno, vamos a pintar aquí el menos 20. ¿Por dónde va a pasar esa recta? Por lados negativos, ¿no? De Y, ¿no? Bueno, va a quedar algo así, Ujú. ¿sale? O sea, ahora en lugar de ir, como por ejemplo acá en la de la izquierda, iba como con tendencia a subir, ahora va a ir con tendencia hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla, que es menos 4x menos 20, ¿sale? Ahí está, Dylan, ¿va? O sea, es la misma recta, pero con una pendiente negativa. Igual, vuelve a intersectar en el menos 20. Eso es lo que nos dice el término independiente, ¿de acuerdo? ¿En qué lugar del eje Y va a interceptar la recta? ¿De acuerdo? Por ejemplo, Dylan, ¿qué puedes decir de la función f de x igual a, digamos, 4x? ¿Qué nos quiere decir ahora? ¿Qué características va a tener? Que va a ser una recta Ujú. y que va a cruzar por el punto 4x. No, Punto 4Y. 4x. A ver, para empezar, un punto, ¿cómo lo describes? Un punto viene de la forma x, y, ¿de Ujú. acuerdo? Pues cuando tú me dices, va a pasar por el punto 4x, yo no entiendo que te refieras a esto, ¿sí? Cuando tú me dices un punto, me dices 1,2 o 2,0 o 0,0 o 20,4, lo que sea, ¿no? Pero me lo vienes dando en una coordenada, en un punto es una coordenada, ¿de acuerdo? Entonces no entiendo cuando me dices, lo borré todo. Bueno, no importa. Entonces, cuando yo te digo f de x igual a 4x, ya no se recupera. Ujú. Vale, ni modo, f de x igual a 4x, ¿qué me quiere decir en la gráfica?
¿Por dónde va a pasar? A ver, si tiene término independiente, Sí. 4. sí, ¿cuánto vale? 0. Cero. El independiente es cero, entonces, pero no lo pongo, ¿va? Pues nunca lo van a poner. Pero tú ya sabes que está ahí un cero. Entonces, ¿por qué punto va a pasar? Por 4, ¿no? ¿Punto 4? El punto 4 no es un punto, Dylan. El Bueno, punto sería 4 0.4. 4. 0,4, seguro. A ver, si tú dices f de 0 es igual a que a 4, No, es 0. es 0. Entonces, ¿por qué punto va a pasar? Por 0. ¿El 0? El 0 no es un punto, Dylan. No, 0,0. 0,0 va. Ese sí es un punto, ¿va? Y bueno, ¿por qué otro punto va a pasar? Bueno, ahí va a pasar por muchísimos puntos. ¿Y cómo vas a saber cuáles son? Uno es graficando, pero si tú no tienes un graficador, ¿cómo lo empiezas a ver? Se empieza a sustituir aquí valores, ¿no? F de 1 No, ajá. igual a 4. Entonces ya tienes otro punto, el 1,4. 4. Luego haces F de menos 2 y te va a dar menos, ¿qué? Menos 8. No, ¿cuánto? Sí, menos 8, Es ¿no? 8. Entonces vas a tener otro punto. ¿Cuál punto? Menos 2, Menos 8. menos 8. ¿Sale? Entonces vas a empezar a tener muchos valores que al final los vas a unir, ¿no? Y te va a quedar una gráfica como este estilo, ¿va? ¿Sí o no, Dylan? Sí. Bueno, entonces es importante que conozcas estas funciones, Dylan, y sobre todo cómo graficarlas y qué características tienen, ¿va? Ese es parte del temario, entonces vamos a detenernos un poquito a ver eso, ¿va? Va. Entonces, habíamos visto funciones polinomiales, ¿no? No vamos a ver todas. De hecho, vimos polinomios y vimos que había una relación entre sus raíces y todas esas cosas, ¿va? Pero, bueno, vamos a enfocarnos en las dos principales, ¿no? Que son las funciones de rectas y las funciones de parábolas, ¿va? Ok. Entonces, otra vez, ¿cuál es la fórmula canónica, la forma canónica de una recta? A ver, Dylan, si te acuerdas. Que lo vimos ahorita, que tiene que ver con dos parámetros. M de X más B. Ajá. Sí. ¿Qué significa cada una? La M es de la pendiente y la B de la constante. Sí, es una constante, pero ¿qué representa gráficamente? Es la más sencilla, Dylan. Una Es el, coordenada. es la coordenada donde va a interceptar al eje Y, pero bueno, yo te estaba diciendo que una coordenada va del estilo eh, X, Y, ¿no? Pero yo aquí B nada más lo tengo como un número, ¿sale? Ese B representa el punto donde va a va la entrada Y es el valor de Y de la coordenada donde se intercepta al eje Y. Bueno, ¿a qué me refiero? A que aquí todos los puntos que yo ponga sobre esta línea, ¿qué característica van a tener, Dylan? O sea, si yo pongo aquí un punto, ¿qué característica va a tener ese punto? ¿Qué valor va a tener su entrada X? 0. Cero. Y quizá por ahí venga el Y, ¿no? Por ejemplo, ahí Ujú. puede ser 5 o 6, lo que sea, ¿no? Hay que ponerle, por ejemplo, un punto acá.
¿qué coordenada va a tener? ¿Cuál va a ser su valor de x? 0. 0. Coma puede ser menos 5, ¿no? O sea, tiene que ser negativo. Entonces, este B nos quiere decir la entrada Y de ese punto, de la entrada Y de la coordenada que intercepta al eje Y. Por ejemplo, si yo te doy esta fórmula, el punto donde va a interceptar va a ser el 0, ¿qué, Dylan? 2. 1, ¿Por qué? y. Bueno, ya olvida estos ejemplitos. O sea, sí es 0, y. Pero ya con este ejemplo. O sea, esta es tu fórmula. ¿Va? ¿Dónde va a interceptar esa recta al eje Y? ¿En qué punto? En el 0, ¿qué? Coma más B. Coma B. Coma B. ¿Va? Entonces, si este es el punto 0, B, esta recta, esta función va a pasar por ese punto. ¿Va? ¿Qué pasa? Fíjate, ahora vamos a ver el ejemplo. Si m es mayor que 0, ¿cómo va a ser su gráfica? ¿Qué quiere decir que la pendiente sea positiva? Bueno, vamos a ver varios casos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el caso m, vamos a ver el primer caso m igual a 0. ¿Qué significa que la pendiente sea 0? ¿Qué característica va a tener esa recta? La habíamos visto ayer, Dylan. Fíjate, vamos a poner acá la fórmula. La pendiente a qué es igual. X1 o X0. No, y1 1 menos menos y0 Y0 sobre x1 menos x0. X0. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea igual a 0? Que A tanto ver, Y si como tenemos X es igual a 0. No, no. A ver, despeja de esta ecuación, Dylan. Tienes acá algo abajo. Tienes una fracción igualada a 0. La única posibilidad que esa fracción sea igual a 0 significa que, para empezar, o sea, ¿qué puedes hacer? Es una ecuación sencilla, Dylan. Es de la forma x sobre 5 igual a 0. ¿Qué te quiere decir esto, Dylan? ¿Cuánto vale x? 5. Es lo mismo que tienes acá. No, 0, perdón. X igual a 0. Entonces, en este caso, pero lo tienes acá en dos factores. ¿Quién es 0? ¿Qué te implica esta ecuación? Que Fíjate, este término que está en el denominador, ¿cómo está? Dividiendo. vas a multiplicar. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando Multiplicando a quién. a 0. Entonces, ¿cuánto te va a dar ese producto? 0. 0. Entonces, ¿cómo te va a quedar la ecuación después de ese paso? 0. 0, ¿quién? 0 igual a qué? O sea, seguimos con una ecuación. Igual a Y1 menos Y0. O sea, y1 menos y0 igual a qué? A 0. 0. Bueno, y aquí tienes que despejar. ¿Qué te da? Y1 Ajá. igual a 0. 0. O sea, si te digo no, x, Y1 es igual a Y0. te da esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que y1 sea igual a y0? Tú partiste de una pendiente en el cual necesitabas 2 puntos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, que te digan que esos 2 puntos tienen la característica de que su entrada y1 sea igual a la entrada y0 del otro punto. A la hora que lo grafiquemos, ¿qué quiere decir?
Fíjate, aquí tenemos, por ejemplo, a un x1 y aquí a un x0. ¿Va? Ok. Entonces, ¿qué sabemos de...? Y aquí tenemos al punto y1, ¿no? Llevo uno. Ujú. ¿Qué te dice que y1 sea igual a y0? Pues ¿Dónde tengo que pintar aquí y0? en el mismo punto que lleve uno. O sea, la misma altura, ¿estás de Claro. acuerdo? Entonces, cuando yo eh, los dibuje, tienen que estar a la misma altura, ¿va? Ujú. Y0 igual a y1. Entonces, cuando trace la recta, ¿cómo va a ser, Dylan? Al revés, ¿no? No, recta, ¿No? ¿no? Recta, o sea, todas son rectas, todas las que estamos viendo es recta, pero ¿qué característica tiene esta? Su pendiente cero. Su pendiente es cero, pero más específicamente es horizontal, Interesante. es horizontal. Cuando la pendiente es cero, tenemos rectas horizontales, ¿va? Y si tú, fíjate, la fórmula de la función de una recta con pendiente cero es, o sea, habíamos dicho que era mx más b, ¿no? Pero nosotros suponemos que m es igual a cero. Entonces, ¿cuánto te va a dar cero por x? Cero, Ujú. ¿va? Entonces, nada más se va a quedar f de x igual a quién, Dylan, B. a b, ¿va? ¿Y b qué es? Un número, es una Número. constante. Entonces, regresamos al punto donde trabajamos con funciones constantes, ¿va? Que ayer también la habíamos dicho. Habíamos visto la función, la gráfica de una función constante es una recta que Constante. horizontal, Horizontal constante. ¿va? Y en este caso, este valor de y1 igual a y0, si nosotros tomamos este ejemplo, sería igual a b. ¿Estás de acuerdo? Y de hecho coincide con el hecho de que tiene que interceptar en el punto que 0, b. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo ves, Dylan? ¿Se te hace complicado? ¿Tienes alguna duda? No, ninguna, más bien hay que practicarlo. Sí, Más hay que que nada. practicar todas estas definiciones, estas propiedades, ¿va? Entonces, para tener la idea bien clara de qué es lo que representa una derivada en una función. Obviamente hay funciones más complejas, que ya entrando en cálculo, la pendiente va a tener ahorita un significado que vamos a ver, ¿va? Para generar rectas tangentes, ¿va? Por ejemplo, ahí es a donde me refiero. Si nosotros conocemos bien la estructura de una recta tangente, o sea, y esto no es meter cálculo ni nada, ahorita lo que estamos viendo es simple geometría analítica. Entonces, a la hora de que nosotros, por ejemplo, te decía, la derivada tiene un contexto de pendiente, de una recta tangente. Entonces, cuando lo volvamos a conectar, lo de la derivada de, de una función con la relación con la recta tangente, con la pendiente de la recta tangente, va a quedar más claro, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que manejar bien estos conceptos, digo, ¿va? Si no, yo te lo puedo dar y al final te puedes confundir más, ¿va? Sí. Entonces, vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando tenemos una pendiente mayor que cero? ¿Qué características va a tener? Te puede ser diagonal. Y va a ser diagonal. A ver, fíjate, habíamos puesto en el que era cero, ¿no? Ujú. Fíjate, vamos a dibujarla. Esta pendiente tiene, digamos, esta recta tiene pendiente m igual a cero, ¿no? Supongamos que es la recta horizontal. Ahora, si yo la inclino un poco, ligeramente, bueno, su pendiente ya no va a ser cero,
pero va a ser, por ejemplo, aproximadamente 0.1, digamos, pero es mayor que cero. Entonces sí, efectivamente va a ir, mientras vaya yo inclinándola, va a ir subiendo su pendiente. Luego, si yo decido colocar, bueno, hacer otra recta un poco más inclinada, hasta que me salga, bueno, supón que cruzan en el mismo punto. Su pendiente va a seguir aumentando, por ejemplo, 0.2. ¿Va? Ok. Entonces, en algún punto, si yo sigo variando, va a llegar un momento en el cual la pendiente va a ser 1, ¿no? Y si yo la sigo inclinando, 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 ¿qué va a pasar, Dylan? Por ejemplo, Va esa aumentando. me igual a ¿qué te gusta? ¿Un 20? Ujú. Pero ¿qué va a pasar cuando yo llegue a una recta vertical? ¿No? Porque eventualmente si yo sigo aumentando la pendiente, voy a llegar a una recta vertical. ¿Qué pasa con esa recta vertical? Para empezar, es una función. Mm. ¿Cómo sabes cuándo es una función y cuándo no? Digo, así, gráficamente. ¿Por qué te hago esta pregunta, Dylan? Fíjate, eso no lo vimos, pero es muy importante. ¿Cómo saber? Voy a ponerlo aquí. Con el simple hecho de ver la gráfica. ¿Cómo saber si una gráfica es una función? ¿Te sabes la respuesta, Dylan? No la explico. Muchas gráficas en función. Fíjate, ahí te va. Imagínate que yo dibujo. No está muy feo. Esto. Acaba X y acaba f de X. ¿Cómo sabes si es una función, Dylan? Bueno, la respuesta es de que tú tienes que ver que si tú trazas una recta vertical en cada punto de la gráfica, solamente debe de interceptar una sola vez esta recta a la gráfica. Por ejemplo, ahí en este punto solamente fue un punto. En esta de acá, bueno, imagínate que son verticales. Tienen que ser estrictamente verticales. Esta también nada más intercepta en un punto. Esta de acá también intersecta ahí en un punto, ¿no? ¿Dónde no intercepta en dónde? Si yo trazo una recta vertical, intercepta en más de un punto. Pueden ser 3, 4, 2, 1. Ahí en medio. Sí, ¿no? ¿En cuántos puntos intercepta? 4. No, en 3, porque este 3. es el eje X. Entonces es 1, 2 y 3. Cuando yo encuentro una recta que intercepta verticalmente en 3 puntos, bueno, en 2 o más puntos a mi gráfica, quiere decir que no es una función de la, ¿va? ¿Quién sabe qué sea? Pero no es una función. Y cuando no es una función, no puedes hablar de derivadas de eso que estás tú ahí poniendo, ¿de acuerdo? Ok. ¿Va? Entonces, yo te pregunto, diciendo eso, ahora yo decido dibujar, bueno, por ejemplo, si te has dado cuenta, todas las funciones que hemos visto solamente se interceptan una sola vez. Por ejemplo, la del seno. Si yo trazo una línea vertical en cada uno de los puntos, solamente la va a interceptar en uno solo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces sí es una función. ¿Va? Ok. ¿Va? Ojo, horizontalmente puede atravesar los que quieras, ¿no? Por eso te decía que solamente es estrictamente vertical. ¿Qué pasa con la pregunta que te acabo de hacer de hace rato? ¿De qué pasa si tú llegas a tener una pendiente de este estilo?
Para empezar, ¿qué valor tiene esa pendiente? Segundo, ¿es una función? A ver, si tú trazas una línea vertical encima de esa misma, ¿en cuántos puntos la va a interceptar? No manches, mira, las agarré sin contar. Me dieron exactitas. En todos los puntos, ¿no? Porque es... Todos en infinitos puntos, porque o sea, es prácticamente la misma recta, Sí. ¿va? Pues coinciden en un infinito número de puntos. Te pregunto, ¿es una función? Mm, Algo más. por lo que ¿Qué acabas se de decir, requiere no. saber si es función o no? Cuando Acuérdate, solamente pasa por un punto. por un punto en todos y cada uno, ¿no? O sea, tienes que trazar miles y miles de rectas verticales y que cada recta intercepte solo en un punto a la gráfica. En este Yo, caso basta con trazar solo una que sea sobrepuesta sobre esa línea recta vertical y te das cuenta que hay un infinito número de intercepciones. eso es una No es función. una función porque intercepta en más de un punto, de hecho en infinitos. Entonces no es función. Entonces, ¿podemos hablar de pendientes? No. No. Pero bueno, yo acá te había platicado que nosotros incrementábamos en la pendiente y cada vez que incrementábamos iba a acercar a una línea vertical, ¿no? Entonces, resulta que es una pendiente con valor infinito. Y tú dirás, bueno, pero ¿de dónde sacas el infinito? Bueno, el infinito no es un número, Dylan, el infinito es un comportamiento. El infinito no está definido, pero bueno, al no estar definido, nosotros regresamos a nuestra querida fórmula de la pendiente y yo te digo, bueno, ¿qué características tiene la recta vertical? O sea, yo te digo, bueno, o sea, calcula la pendiente de esa recta vertical, ¿va? Al final es una recta vertical. Entonces, ¿tú Ajá. qué vas a agarrar? ¿Qué agarras, Dylan? Acuérdate. A ver, fíjate, esa pregunta es importante. Si yo te doy una, una gráfica de una recta, yo te digo, calcula la pendiente, ¿qué necesitas saber? ¿O qué necesito yo darte para que tú calcules esa pendiente? ¿La función? No, porque ella No. te daría la pendiente. Bueno, es una manera. O sea, si yo te doy la función de la recta, tú puedes saber cuál es la pendiente. Pero no, yo no te doy la función, yo no te doy la función, no te doy la ecuación. Pero te tengo que dar otra cosa, que sería. De hecho, son dos. A ver, ¿cuál es la fórmula para la pendiente, Dylan? M igual a Y1 E1. plus Y0 sobre X1 sobre X0. Tú vas a usar esta fórmula, ¿va, Dylan? Ujú. Entonces, ¿qué necesitas? El valor de Y1, El Y1, Y1, Y0, ¿qué más? X1 y X0. X1 y X0. ¿Qué son estas cosas, Dylan? ¿Qué es esto? Coordenadas en un plano cartesiano. Sí, coordenadas, pero más específicamente, son puntos de la recta, Entonces la recta. ¿va? Si yo te doy una recta y te digo, calcula la pendiente y no te doy la función, pero te doy dos puntos de la recta, ojo, de la recta, no de cualquier punto que esté acá afuera que no esté en la recta, ¿va? Tienen que ser puntos en la recta. Entonces tú puedes calcular la pendiente usando esto, ¿va? Ujú. Entonces yo te digo, o sea, esta gráfica es una línea vertical, ¿va? Entonces yo te digo, dame las características de este punto. ¿Qué,
digamos, aquí está sobre este de aquí, es x1. Y X0. ¿Va? Ahí sería Bueno, como más bien despejar a X, ¿no? por ahí va, Dylan. Pero fíjate, todos los puntos caen sobre un x1, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces todos los puntos de esa recta van a ser del estilo x1. Y si yo te doy un x0 que pertenece aquí, también va a valer x1. O sea, tiene la característica de que x1 sea igual a x0, igual a x2, igual a x. O sea, todos los x de esa función caen en un punto que se puede llamar x1. O sea, cumplen esta ecuación. Pero ¿qué pasa cuando tú metes esta condición a esta fórmula? ¿Qué va a pasar con el denominador de eso? Te va a quedar m igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0 es igual a x1, o sea, x1 menos x1. Te va a quedar y1 menos y0 sobre ¿qué? ¿Cuánto es esto? Pero Dile. 0. ¿Va? ¿Esto hacia dónde se va si fuera un límite? A infinito. finito. ¿Va? Ojo, esto está mal, ¿no? Porque para empezar estás dividiendo entre 0. 0. Entonces, tú lo que haces es hacer el límite, ¿va? Cuando x1 tiende a x0, ¿no? Entonces, esto se va a acercar al 0 y va a tender hacia infinito. Por eso es que te decía que su pendiente tiende a infinito, ¿va? Ojo, estrictamente no es una recta, ¿de acuerdo? Bueno, sí es una recta, pero no una función, ¿va? Sí es una recta porque es una recta vertical, pero su pendiente tiende a infinito y eso quiere decir que no es una función, ¿va? Ok. ¿Va? Entonces, eso es lo que quiero que tengas en mente cuando hablemos de pendientes, que empieces a dimensionar, bueno, es mayor que 0, entonces es una recta que va aquí, ¿no? Que va como creciendo. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una recta negativa ahora? ¿Una recta que qué? Una recta negativa. Fíjate, vamos a dibujar acá otra vez. ¿No? Entonces vamos a pintar nuestra pendiente de referencia, que es pendiente con m igual a 0. Ahora, cuando en el anterior caso, cuando yo empezaba a incrementar, se iba separando verticalmente, ¿no? Entonces, ahora lo que va a pasar cuando yo empiece a disminuir mi pendiente, lo que va a pasar es lo siguiente, Dylan. ¿Va? Esta, por ejemplo, puede ser una pendiente igual a menos 0.2. Entonces voy a seguir dibujando pendientes. Esta puede ser m igual a menos 0.5. Luego una pendiente m igual a menos 4. Y lo mismo, se va a ir acercando hacia dónde, hacia una recta ¿qué? Vertical. Vertical, que es lo mismo que la de arriba. Su pendiente hacia dónde va a ir a tender, Es hacia infinito. infinito. ¿De acuerdo, Dylan? Entonces, si Sí. te das cuenta, las pendientes positivas son, o sea, tienen una tendencia positiva, como te das cuenta, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sí? Van de menos a más, ¿va? De menos a más. Y una pendiente negativa va de más a menos, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no, Dylan? ¿Sí se ve o no? Sí, sí, sí. ¿Va? Sí. Entonces, eso es lo que pasa con las pendientes. Ojo, por ejemplo, si yo dibujo esto, o sea, tú con solamente ver la gráfica tienes que saber qué signo tiene su pendiente y su abscisa, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, esto, Dylan,
Ujú. Yo te digo, a ver, M, ¿qué es? ¿Positiva, negativa o cero? Positiva. Ok. B, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? O sea, B, ¿qué significaba? Esa es la coordenada Y donde interesa a que sea Y, ¿de acuerdo? Negativa. O sea, que en este caso sería negativa, ¿va? Bueno, eso es lo que tienes que saber, ¿no? O sea, con tú simplemente ver la gráfica, tienes que saber sus características. Por ejemplo, esta, su pendiente, ¿cómo es? Positiva. Positiva. Y B, ¿cómo es? Positiva. Sí, es positiva porque está arriba del eje X, ¿va? Ahora vamos a ver este ejemplo. Esta, su pendiente, ¿cómo es? Negativa. Negativa. Y B, ¿cómo es? Positiva. Positiva. Ah, no, negativa. Es cierto. Negativa porque está aquí, está Ujú. abajo del eje X. Cierto. La siguiente, Dylan. Ahí sí ¿Qué sería características tiene? negativa. Sería negativa y B sería Positiva. positiva, ¿va? Entonces eso es lo que tienes que saber acerca de rectas, Dylan. ¿Alguna pregunta? Ninguno, Charlie. Más bien, más que practicar. Va, Dylan, pues esto ya te toca a ti, Sí, sí, sí. ¿va? ¿Alguna otra cosa, Dylan? Ninguna, Charlie. Muy bien.